Buenas noches. A nombre del Centro Cultural de Petroperú, le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Ellas escriben, exploran, imaginan, se atreven. Muestra de relatos seleccionados del taller Ellas escriben, dictado por la escritora y actriz Katy Serrano en marzo y septiembre del 2021. Para nosotros es una satisfacción poder contar siempre con una nueva producción bibliográfica que alimenta nuestro catálogo de publicaciones, pero sobre todo es un placer poder contar con autoras y textos que agregan valor a nuestra Biblioteca Nacional. Es un constante compromiso con el desarrollo cultural y artístico del país. La empresa Petroperú dio un paso importante en el 2021. Abrió un espacio para acoger la propuesta del laboratorio de narrativa Ellas escriben, que tuvo la oportunidad de llevar adelante un taller totalmente práctico para ofrecer a más de un centenar de mujeres peruanas y extranjeras un lugar para explorar su propia escritura, un espacio de diálogo estimulante, seguro y creativo, e incentivar la escritura y reforzar la confianza en los propios. Participaron mujeres procedentes de diversas regiones como Huancayo, Tarma, Pucallpa, Lima, Piura, Talara, Cusco, Huánuco, Puno, Ica y otros, además de mujeres que radican en otros países como Venezuela, Guatemala, Bolivia y Canadá. La cantidad de textos seleccionados superó con creces lo que era posible editar. En tal sentido, esta selección es una muestra muy ajustada de lo mucho y variado que surgió. En este libro participarán Doilit Cabezas, Norma Yurie Ordóñez, Tania Huerta, Cecilia Reckhemer, Mitzar Brown, Mircha Mendoza, Andrea Jara, Sofía Gómez, Eliana Sosa, Claudia Cáceres, Gisela Pérez, Edelmira Castillo, Mary Herrera, María Pizarro, Arasni Castillo, Rebeca Guerrero, Carmen Saxa, Katy Rosell, Julia Lalupu y Margot Orozco. Bueno, permítame contarles un poco de la biografía de nuestros participantes el día de hoy. Tenemos a Katy Serrano, quien va a moderar el conversatorio. Ella es actriz, directora de teatro y escritora peruano-venezolana. Máster en Artes por el Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas de San Petersburgo. Sus cuentos aparecen en Una voz que existe, editado por Planeta en el 2019, Historias mínimas, Microficción, El día que regresamos, En el camino, Nuevas voces de la minificción latinoamericana, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, editado por Copén en 2021, y Ucrónica, Rutas alternativas a la realidad. Dirige laboratorios de escritura creativa. Su primer libro, Húmedos, sucios y violentos, editado por Estruendo Mudo en el 2020, fue nominado a Mejor Libro de Cuentos en el Premio Luces en el 2020. Por otro lado, también nos acompaña Sofía Gómez Cardeña, psicóloga y magíster en estudios de género. Se dedica a la intervención, investigación y docencia universitaria en temas de género, diversidad sexual, salud mental, psicoanálisis, desarrollo humano y literatura. Es integrante del comité editorial de la revista peruana Crónicas de la Diversidad, en donde escribe crítica de cine. Ha publicado cuentos en revistas literarias como el Journal, revista electrónica del programa doctoral de esculturas latinoamericanas, ibéricas y latinas, y en la revista Entre Caníbales, en la antología de minificciones Verbestiario de la revista digital de Minificción Previlla, en Chile. También nos acompaña Ricardo Sumalabia, doctor en letras por la Universidad de Burdeos, fue responsable de la colección Underwood y de la colección Orientalía en la Universidad Católica, donde actualmente es profesor y director del Centro de Estudios Orientales. Profesor visitante de la Universidad Dankook, en Corea del Sur, se ha especializado en literatura coreana. Ha publicado libros de cuentos Habitaciones en el 93, Relatos familiares en el 2001, libros de microrelatos, enciclopedias mínimas, enciclopedias plásticas y las novelas que La tierra te sea leve, Mientras huye el cuerpo, No somos nosotros e Historia de un brazo 2019-2021. Ha publicado, entre otras, las antologías, Colección Minúsculas, Viajes y Virajes y Selección Peruana. Pues bien, ahora vamos a dar pase a la escritora y actriz Katy Serrano para sus comentarios del libro Ellas escriben, exploran, imaginan y se atreven. Adelante, Katy.
Ya, ahora sí. Muchísimas gracias, Senia. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a Petroperú por la apertura de este espacio tan importante para más de 103 mujeres que fueron participantes tanto de la primera parte del laboratorio en marzo como en la segunda parte que fue en septiembre. De verdad, considero que es un espacio importantísimo, que es un espacio vital y que deseo con todo mi corazón que haya la posibilidad de seguir abriéndose y muchos otros espacios para tantas mujeres que en este momento lo requieren. ¿Ya? Así que estoy muy agradecida por la oportunidad de llevar adelante el laboratorio. Estoy muy agradecida con cada una de las participantes, mujeres maravillosas, mujeres que se arriesgaron. Por eso el subtítulo del libro, que es Exploran, Imaginan, se atreven, porque se atrevieron a eso, a explorar conmigo. Fueron 4 sesiones, el laboratorio de marzo como el laboratorio de septiembre. Fueron 4 sesiones intensas, pero además de esas 4 sesiones, el trabajo fue como continuo, porque se logró tener un espacio, un grupo privado, donde ellas compartieron los textos unas con las otras, y uno de mis objetivos también era impulsarlas a que comentaran los textos, a que se abrieran unas con otras, a ayudarse a ver un poco más allá. ¿Sí? Una de las cosas que creo importante desarrollar es nuestro criterio, poder nosotras de una manera abierta, sincera, transparente, decir lo que pensamos, entrenar esta capacidad de analizar un texto de otra persona y poder de una manera constructiva invitarla a explorar por determinados caminos. Y otra de las cosas con las que estoy muy contenta es porque ellas se atrevieron a seguir una serie de consignas y se atrevieron a hacerme caso en los caminos que yo les marqué, y se atrevieron a andar por estos caminos, ¿no? El proceso ha sido súper fuerte. Bueno, que llegaron a mí y que pude leer, porque muchas de ellas escribieron más, escribieron muchos más textos de los que compartieron conmigo, pero los textos que llegaron a mí fueron 800 textos, ¿ya? Más o menos, estoy redondeando. Fueron 800 textos, de los cuales yo hice una primera selección de 113, total y absolutamente convencida de que era posible publicarlo, pero luego nos dimos cuenta que eran 50.000 palabras. Y bueno, las normas indican que la publicación que podemos hacer es mucho más justa, porque es una publicación producto de un taller. Así que nada, Petroperú ha tenido a bien, nos hemos pasado un poquito de las palabras que podíamos tener, pero todo sea por tener una muestra de 20 mujeres, 20 textos. Debo decir que es solo la punta del iceberg. De los 800 textos, como les digo, yo ya había hecho una selección de 113, 120, y haciendo una selección también de mi parte ajustada, así que fueron meses de trabajo que me hicieron sudar, pero que me hicieron también muy feliz, Senia. De verdad que he estado muy contenta, porque siento mucha alegría al saber que estas 100 mujeres estaban de alguna manera dando un pequeño paso para ir camino hacia realizar sus sueños. Tal vez no todas quieran ser escritoras. Sí tenemos a alguien aquí, a quien considero una escritora, a Sofía. Sofía me parece alguien sumamente interesante, con una voz muy particular, muy propia, y se acordarán de mí en un futuro, que estaremos recibiendo noticias muy interesantes de Sofía como escritora. Se acordarán de mí. Y bueno, nada, por mi parte, agradecer también la presencia de Ricardo,
Gracias, Ricardo, por acompañar siempre todos los procesos, porque además eres un escritor que admiro y por eso te doy el pase para que nos comentes un poco la lectura del libro. Tú has recibido el libro y bueno, es hora de que hable alguien que está afuera, ¿no? Una lectura de afuera. Muy bien, gracias Katy, gracias a todos los amigos, amigas de Petroperú, y a las personas, que tanto el público que nos está acompañando también aquí, ahora, a las participantes de este libro, de este producto tan interesante que, como bien ha dicho Katy, es un primer paso, ¿no? Yo quiero destacar aquí varias cosas. Primero voy de lo macro a lo micro, al texto. Primero quiero felicitar, obviamente, la iniciativa de Katy y al auspicio de Petroperú por llevar adelante un proyecto que queda claro, es evidente que es necesario. O sea, es algo que ya no podemos negarlo, ¿no? Y lo interesante es que uno dice, no lo puedo negar porque ya estoy viendo esas muestras de tratar de ir hacia adelante, cuando hasta hace unas pocas décadas esto no se daba, ¿no? Porque se había normalizado lo que nosotros, los hombres, veníamos escribiendo, publicando, y debo confesar que cuando yo empezaba como escritor, esto no se... Y yo en mi formación leía autores hombres, los escritores del boom, pues el grupo de Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso, o sea, los hombres. Pero luego empezaban a darse en las décadas siguientes como que ciertos matices empezaban ahí a deslumbrar algunas narradoras que tenían que luchar, además de con su propia creatividad para salir adelante, contra un medio que les era adverso, ¿no? Y donde podías leer, pues, escritoras como Elena Poniatowska, Ana María Shua, Clarice Lispector, pero hablamos de un puñado. Ahora bien, y que en el caso peruano también podríamos hablar de un puñado, algunas escritoras de mi generación, como Patricia de Sousa, Rocío Silva Santisteban, pero igual si ahora se están, digamos, revaluando sus obras, ¿no? Que siempre han sido también conocidas, pero igual, digamos que el alud de creación masculina todavía se mostraba bastante fuerte. Ahora bien, entonces, hablo de la década del 90, estamos ya siglo XXI, ya iniciando esta nueva, ya hemos iniciado esta década, el bicentenario además que nos ha hecho revisar tanto nuestro pasado, y está muy bien que nos ayude a revisar todo lo que hemos hecho o no, y vemos que efectivamente la presencia femenina ha estado en todo ámbito y a todo nivel, ¿no? Nivel intelectual, nivel estético, en la política, en la práctica, etc. El asunto puede parecer tan simple como complicado al mismo tiempo, es decir, colocar en el espacio que se merece igualitario, ¿no? Bien, en ese planteamiento tenemos esta propuesta de este taller, que como estamos viendo, para el caso específico peruano, una de las preguntas que me suscita, por ejemplo, el título, es Ellas escriben. En realidad, está planteado de una forma del indicativo, digamos, muestra una acción que se está realizando ahora. Ellas escriben, ya está, no es ellas escribieron, ellas escribirán, ellas deben escribir, no, es una muestra de una acción. Y así debería ser, ¿no? Sin necesidad, creo yo, y lo que me parece interesante de esta propuesta no es victimizar, sino es mostrar una realidad. Siempre además Katy también lo ha dicho, siempre han escrito, está en el prólogo, siempre han escrito, simplemente es ahora hacer este desplazamiento, vean, ellas escriben, una afirmación, ¿no? Pero luego, claro, pero tampoco, como he dicho hace un instante, eso no es tan fácil como uno quisiera, ¿no? El sistema sigue siendo adverso. Entonces hay una suerte también de batalla, de lucha, de una búsqueda, de batallar por un espacio, como se hace en muchos ámbitos, pero en este ámbito necesario. Entonces luego uno se pregunta, ellas escriben, y uno dice, pero ¿quiénes ellas? A ver, si esa pregunta puede ser pertinente, ¿no? ¿Quiénes son ellas que están escribiendo? Entonces vamos a la convocatoria. Y por supuesto, como bien acaba de indicar Katy, hay más de un centenar de personas
que se habían inscrito para el taller. Y además sabemos muy bien que por el éxito de convocatorias que tiene Petroperú, que esta convocatoria la tiene que cerrar en menos de 24 horas, porque si no, la convocatoria podría ser 300, 500, lo cual esto es un indicador que hay una necesidad. Ellas, que por ahí nos indica una idea de género, la idea es ir a algo mucho más específico, a darles mayor identidad. ¿Quiénes son ellas, estas personas, estas mujeres? ¿No? Entonces ya ese dato de la convocatoria que rebasa todas las expectativas es un signo de hay un interés, hay una necesidad de aprender, de escribir, de mostrar lo que uno hace en un ámbito determinado. Yo le digo como escritor, yo sé lo importante que todo lo que se da en un proceso de escritura es un acto bastante solitario. Y sí es verdad que te ayuda cuando logras estar con tus pares, confrontando lo que tú escribes, tu sensibilidad, tus anhelos, tus lecturas, tus ambiciones, tus intereses. Entonces, este espacio creado aquí, como digo, me parece pertinente. Y luego, cuando se convocan a estas ellas, resulta que también vienen de diferentes ámbitos, primero geográficos, como también ya se ha precisado, vienen de distintos puntos del Perú. Esto es importante, no podemos simplificar y decir, claro, tienen en común que son mujeres, sí, pero son personas complejas, con identidades, con anhelos, con problemáticas que si solo hablo del Perú, tiene, ¿no? Y esto es interesante. Entonces vemos toda esa pluralidad interesada en este taller y obviamente esto ya se traduce, como he dicho, en la convocatoria. Pero luego las que participaron en ese centenar, por lo que podemos leer en el prólogo, ha sido un trabajo de un mes, ¿no? Sabemos que esto es algo necesario, eso también ha quedado claro, ¿no? Que es una buena iniciativa, pero que esperemos que, como muchas cosas suceden en nuestro país, a veces se truncan en unos primeros pasos, pero se tiene que luchar, creo yo, invito también a las instituciones, no solamente Petroperú, a muchas otras instituciones, a continuar con este tipo de iniciativas, porque hay mucho trabajo que hacer al respecto, ¿no? Para lograr estas ventanas, demostrar la sensibilidad, la expresividad, la comunicación, y que creo que esto nos va a seguir enriqueciendo. Luego, pero bueno, en este caso vemos el producto del trabajo de un mes, en el que felicito a Katy porque el libro que he leído, a mí, si no tuviera mayor información del proceso de este libro, yo podría decir, bueno, es una antología, una reunión específica, con intereses específicos, pero no cuestionaría tanto, no, es que solamente son principiantes, acaban de empezar. No, se ve que ha sido una selección rigurosa, como tiene que ser toda antología. Obviamente, ha habido una proporción de escritoras, llamémoslo ya como se merece, escritoras, que no han sido incluidas por distintos factores que ya se han mencionado. Factores logísticos, si quieren, ¿no? Hasta la publicación digital, para efectos de difusión, etcétera, etcétera. Y además el rigor, ¿no es cierto? Entonces, la calidad literaria, que tiene que prevalecer ante todo. Entonces, ha habido un muy buen ojo literario de parte de Katy para esta selección, y esto revela también que ha habido un buen manejo en esas 4 fechas que ha tenido. O sea, qué labor para difícil, lo digo porque yo también ofrezco talleres, también he tenido oportunidad, igual con Petroperú, de hacer un trabajo de un mes, y es complicadísimo hacer la selección, es algo, y Katy ya lo ha vivido, es algo doloroso, porque tienes que, esta persona y lamentablemente no esta otra, porque hubiéramos querido, que siempre queremos que las antologías sean más amplias, pero no se puede. Entonces ahí tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que nuestra parte objetiva con nuestra parte subjetiva batalla, ¿no? Pero en este caso yo creo que el resultado ha sido favorable, y es un resultado para que celebren las que están y las que no están, todas deben de celebrar. Esto me parece también que hay que destacar. Ahora, ya acercándome más al libro, al texto, luego de esa pregunta de quiénes eran ellas, ¿no? Y que sí es importante mostrarlas, y me ha gustado también que han dado el nombre de cada una de las participantes, pensaba hacerlo yo, pero ya lo han hecho. Me quiero detener ahora en otro aspecto que me ha llamado la atención. Del conjunto, muchos de los títulos suelen ser una única palabra, como incertidumbre, devoción, empatía,
NN, Desencuentro y Calixta, que es un nombre, el único que tiene un nombre propio cuando es una sola palabra, ¿no? Pero es interesante porque aquí revela, esto no es gratuito, el título obviamente se integra dentro del acto creador, suele, cuando es una sola palabra, suele como empujarte hacia, creo yo, como una gran ambición. Es paradójico porque a su vez es una gran ambición, pero a partir de algo específico, algo pequeño, ¿no? Una devoción. O sea, a partir de una devoción, cómo esto puede trascender lo que en nuestro mundo está presente a través de incertidumbres, como otros los títulos, o algo que puede parecer tan sencillo como empatía, pero que luego en el relato va a tener otros giros narrativos, ¿no? Es decir, parecen palabras sueltas, ¿no? Como flotamos, es un título que me gusta mucho, el de flotamos, ¿no? Que es un verbo conjugado, flotamos, que son palabras que pueden parecer llevarnos hacia conceptos, emociones, descripciones específicas de algo, pero que luego, cuando leemos los cuentos, lo interesante es que en realidad están buscando como reconstruir conceptos, reconstruir experiencias. Eso es lo que me llamó la atención en el libro. Luego, claro, están los otros títulos que van a modo de frases nominales: Vida de muñeca, La sal de la vida, Su lugar, Panceta y papas al horno rellenas de queso, Mala hora, La gran construcción. Entonces vemos también que son frases que están jugando también con la ironía, ¿no? que está presente. Entonces, vamos al texto, confrontamos títulos con el relato en sí, y lo que vemos son universos muy personales y además distintos. Obviamente, Katy, como coordinadora del taller, como yo también lo he comentado, tengo esta experiencia, solemos dar consignas específicas. Pero lo interesante es que nosotros podemos decir cocina, viaje, vida, muerte, pero cada uno, desde su experiencia, cuenta siempre algo distinto, algo personal. Y el libro aquí presentado lo evidencia, que puede ir desde hechos muy realistas, con un tono también puede ser doloroso, trágico, pero puede irse hasta el ámbito de lo fantástico, ¿no? Alterándolas y quebrando fronteras, pero también se puede ir al humor, a la diversión, al desborde, como es el texto de Eliana Sosa, ¿no? Trabajo Express, que definitivamente es uno, si es que hablamos de humor, es evidentemente uno humorístico, pero que no solo es humor, ¿no? Eso es lo interesante. Si hay otros textos van hacia lo fantástico, no solamente es mostrarte la pirueta narrativa de lo fantástico, sino de una u otra manera, en todo este ámbito diverso de intereses narrativos, temáticos y estilos, vemos que hay una preocupación en distintos grados también de la experiencia de la mujer en el siglo XXI, la mujer ahora, porque eso es ineludible, digamos. O sea, como dije al principio, hay situaciones que quisiéramos mejorar, cambiar, pero que no se puede hacer de la noche a la mañana. Porque tenemos ya una formación, es una formación también que he tenido yo, o sea, que tampoco lo puedo negar. Racionalmente puedo buscar paridad, ser consciente de la necesidad de estos cambios, pero también, como dije, he sido educado y puedo tener muestras pues micromachistas, que espero que sean micros y no macros, pero hay una lucha allí, y que también puede estar en mujeres, y esto puede estar en el texto narrativo problematizado. Me parece interesante, pero no, y eso es también lo que destaco aquí, no necesariamente con un afán panfletario, como pueden caerse en cualquier lucha puede caer en el panfleto, cualquier lucha. Es históricamente lo hemos visto, ¿no? Lo interesante aquí es que en esta muestra narrativa vemos que no hay ese afán panfletario ni de victimización, porque como acabo de decir, está además con un lenguaje muy bien planteado, podría decir, y voy a utilizar este adjetivo de sabroso, porque hay varios textos que juegan incluso y hacen una parodia de la cocina, es decir, lo ordinario, lo cotidiano, cocinar algo,
que puede ser tan funcional y que puede ser también estético, como digamos, del arte culinario, le dan otra vuelta de tuerca y nos ofrecen, pues, la idea de cómo vincular esa acción de cocinar con los cuerpos. Es decir, el cuerpo mismo también es parte de la culinaria, ¿no? Y luego las acciones mismas en otro tipo de relatos que pueden jugar incluso con lo sensorial, como es el cuento de Sofía también, ¿no? Que desde el principio vemos allí el interés por destacar la mirada, el tacto, pero que remite también a lo corporal, pero desde otra manera. Se dan cuenta cómo la experiencia del cuerpo puede ser muy rica, muy amplia, muy compleja y que no se resuelve, y está bien que no se resuelva, porque es lo único que nos va a seguir invitando a explorar. Y es lo que ellas escriben, es lo que están haciendo, y lo dice el título también, ellas exploran. Y para explorar, exploran con la imaginación, ¿no? Y claro, lo interesante es que ahí es donde entendemos mucho mejor, pues toda esta secuencia del título, ellas escriben, exploran, imaginan, para finalmente hacer lo que necesitamos, ¿no? Que es principalmente mostrarse y escribir. Gracias. Bueno, ahora gracias, Ricardo, muchísimas gracias por esa mirada al libro, de verdad que dan ganas de seguir haciendo el laboratorio. Bueno, ahora gracias, Sofía, por aceptar esta. Sofía es una de las escritoras que está en este libro, y nada, te paso la palabra. Dale. Gracias, Katy, gracias, Ricardo. De hecho, escuchándolos a ambos, tengo como muchas ideas y quisiera empezar por este término del libro que es Se Atreven, ¿no? Porque, a ver, mi experiencia estando en el taller, yo estuve en la promoción de septiembre, ¿no? Y es la primera vez que he estado en un taller en el que solamente han habido mujeres, ¿no? Yo he estado en varios talleres antes, pero era la única vez que me he animado a estar en un espacio así. Y el título del libro, ¿no? Ellas escriben, se atreven. Yo creo que para atreverse también hay que confiar, ¿no? Y algo que quería resaltar mucho de esta experiencia en el taller contigo es cómo, de alguna manera, nos hemos sentido raramente acompañadas a pesar de la distancia y a pesar de la virtualidad. Que creo que es una experiencia que puede hablar también un poco de lo que decía Ricardo, ¿no? Cómo escribir es un acto tan solitario, pero que requiere para su sostenimiento un par que te pueda escuchar y que te pueda leer, ¿no? Más allá de los objetivos de esa escritura, más allá de que los caminos que quieran seguir las personas que estuvimos ahí sean escribir, ser escritoras o no, el que te puedan leer es bastante rico, ¿no? Y sí me sorprendió ese matiz, ese clima tan difícil de lograr, ¿no? De sentirse acompañada por gente que no conoces y que no has visto nunca, porque a veces las cámaras no necesariamente se podían encender, ¿no? Pero que sí te leen, y te leían de una manera muy, muy cuidadosa, ¿no? Muchas veces el compartir la consigna o el hacer la consigna no era solamente cumplir con la tarea, ¿no? Sino era compartir algo personal, ficcionalizado, un tema ficcionalizado, pero es algo finalmente personal, ¿no? Y había ahí un cuidado, no solamente de parte tuya, Katy, pero comienza contigo, obviamente, pero un cuidado de todas para crear un clima, como un espacio seguro para la escritura, ¿no? Que creo que es una experiencia que yo no había percibido antes, ¿no? Tal vez por las distintas características, los distintos objetivos, pero creo que tiene que ver mucho con la idea de juntar un grupo tan diverso de mujeres, ¿no? No solamente por el tema de las regiones en las que podemos vivir, sino también por las edades, los tipos de experiencias que cada una tiene, ¿no? Entonces, esta idea de estar extrañamente acompañada por personas que no se conocen es algo que hemos compartido mucho, todas las que hemos participado en este laboratorio. Creo que ha sido un comentario como constante, ¿no? En cada una de las clases. Y otra cosa, desde mi experiencia como tallerista en este espacio, ha sido la cantidad de insumos que nos has dado, Katy, para poder escribir, ¿no? Porque no solamente ha sido las consignas, que ya es un reto, sino también ha sido fotos, también ha sido ejercicios un poco más lúdicos, también ha sido invitar a alguna escritora
que nos ha ayudado a darnos algunos consejos para poder escribir y sentirnos confiadas para hacerlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay como un cuidado bastante rico, bastante respetuoso, bastante empático con el proceso de escribir de todas las que hemos estado participando allí, ¿no? Ha sido un momento de aprendizaje y también de confiar en la otra persona que te podía leer, ¿no? Cuando Ricardo hablaba de los temas, yo he leído también, he leído el libro ahora que ya está formal, y aparecen unos temas que me parecen interesantes, ¿no? Y que creo que es importante visibilizar el lugar que tienen, porque hay muchos cuentos sobre infancia, por ejemplo, ¿no? Hay muchos cuentos sobre infancias de mujeres, de niñas, que no necesariamente son infancias idílicas, ¿no? Y creo que es importante visibilizar también cuáles son los temas que pueden haber salido de manera tan común por un grupo de mujeres tan diversas. De alguna manera llegamos a temas similares, ¿no? El tema de la infancia, el tema del amor, ¿no? Y sus vicisitudes, ¿no? El tema del cuerpo, que ya Ricardo ha marcado bastante bien. Entonces son como tres, creo que hay más, ¿no? Pero hay tres ejes que podrían unir un poco a las desconocidas, que ya nos conocemos de alguna manera, que hemos escrito en este espacio. Y con el tema de las consignas, claro, las consignas son, diría yo, como retadoras, pero también ricas, ¿no? La consigna implica una limitación, y esa limitación lo que hace es que una de pronto escriba cosas que no se imaginaba que iba a escribir, pero que llega a un tema muy profundo personal, ¿no? O un tema que interesa, que moviliza. Entonces eso me pareció interesante también, porque fue una experiencia, claro, un taller de escritura, pero también ha sido un taller o una experiencia de contactarse con una motivación muy personal, ¿no? Katy, por ejemplo, pedir que escribamos o pedir escribir algo con una palabra, ¿no? Por ejemplo, tú vas diciendo una palabra y nosotras tenemos que ir escribiendo más o menos en vivo, ¿no? Hemos hecho una producción bastante fuerte. En cada clase probablemente hemos escrito 2 textos o 2 semillas de texto como mínimo, ¿no? Entonces también nos invita el espacio a sacudirnos como de esta cuestión más racional de escribir según una idea prefijada, lo que yo quiero, sino nos invitas o nos llevas de la mano a, bueno, exploremos cosas que no sabes a dónde irán, pero que de pronto en ese camino encuentras algo que te moviliza, ¿no? Y creo que eso ha ocurrido muchísimo. Para mí ha sido un placer estar todo septiembre escribiendo. Lo he sentido no necesariamente como un taller, sino como un laboratorio, ¿no? Porque hay algo que ha sido bien claro y ha sido el compromiso de todas por escribir, ¿no? Y por leer a la otra. Entonces no ha sido un taller, no ha sido una experiencia individual. Creo que eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Es una experiencia grupal, y en esa experiencia además que la otra persona te lea, hace que sepas más o menos cuál es la llegada que puedes tener con las demás personas, ¿no? Y finalmente, como para ya abrir un poquito el diálogo, que esa es la idea, pensaba bueno, a ver, yo he escrito en este taller unos 10 cuentos, más o menos, ¿no? Mis compañeras por ahí igual, incluso un poco más, ¿no? Y de todos los cuentos que se han podido revisar, hay algunos que son como muy breves. Por ejemplo, yo no manejo mucho el formato de lo breve, ¿no? Aunque el cuento que he presentado ahí lo siento breve, pero hay muchos cuentos breves y creo que hay un talento muy, muy rico en el grupo para los microrelatos, ¿no? Hay textos en el libro que son cinco líneas que de pronto las lees y te sigues preguntando, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pasan los días y te sigues preguntando, ¿qué pasó aquí? ¿No? Un cuento que a mí me ha generado eso y lo quería mencionar es NN, de Mari Herrera, ¿no? Desde el título ya uno dice, bueno, que hay una invitación para que algo ocurra. Y hay muchos cuentos así que de pronto abordan temas que son hitos, digamos, hitos de desarrollo de la vida de las mujeres, como puede ser el crecimiento, el amor, el desamor, el cuerpo, y una se queda interpelada también con esos temas porque hay algo que puede recoger, o hay algo en lo que podemos identificarnos, ¿no? Pienso también en el texto de Cecilia Reckman, Un pequeño cambio, ¿no? También es un hito de desarrollo, y me gusta mucho de la propuesta del libro que, digamos, de los miles de textos, o bueno, los cientos de textos, los que se han seleccionado tienen esta impronta de vamos a también narrar desde la niñez, ¿no? Que creo que es un espacio, sí, a las mujeres se les invisibiliza, se nos invisibiliza, a la niñez como mucho más, ¿no?
Entonces era esa mi idea un poco, agradecer también el espacio y la invitación, Katy, Ricardo, Senia, y nada, poder conversar un poco también no sé si habrá preguntas del público en esta transmisión, ¿no? Pero conversar un poco también de lo que hemos ido hablando el día de hoy, como un diálogo un poco más fluido. Genial. Antes de seguir la conversa, justamente yo tenía aquí preparado NN porque lo quiero leer. Qué casualidad, no nos pusimos de acuerdo en eso. Estamos conectadas. Entonces, lo voy a leer. NN de Mari Herrera Navarro. Apenas empezaba a mudar los dientes. Diminuto cuerpo para su cuerpo adulto. Empezó a vomitar gritos, luego dientes por los golpes que él le daba para silenciarla. Su piel expulsaba sudor helado, piel amarilla del susto y miedo. Nada de eso importó. Muñeca humana, juguete de otro humano, y yo, muñeca plástica sin poder hacer nada. Ella no me soltó, apretó mi cabello, me utilizó de arma para golpear su cara. Con la respiración intermitente, jadeando con apenas fuerzas, mordió su sexo. Ante tal atrevimiento, él enfureció y golpeó su cuerpo diminuto, hasta que su pecho, tetitas incipientes, garganta atravesada, dejó de respirar. He dejado de contar los años. En esta casa, las plantas florecen, mueren y vuelven a florecer. Hasta ahora nadie escarba más allá de la raíz corta de una planta de jardín. Algunas veces he sentido tan cerca las voces de los inquilinos, pero se detienen. Maldita sea, se detienen. La humedad ha ido desapareciendo. Deben arrancar mi cabeza de muñeca. Tengo el nombre de una niña NN entre mi boca dura. Un diente. Su primer diente que ella guardó para el ratón, ahora lo guardo yo. Bueno, este cuento es de Mari Herrera, y desde el momento en que lo leí por primera vez, a mí me movió completamente, ¿no? Siento que ella tiene una voz muy interesante, que hay allí, está lo lírico, están estas imágenes, y además está hablando de la violencia contra la mujer, está hablando de un asesinato de una niña adolescente, está hablando de una desaparecida, de una NN sin nombre, y no te imaginas en ningún momento ese diente de ella guardado en la cabeza de la muñeca. No, me gusta mucho la utilización del lenguaje, las imágenes. Y bueno, esto es una muestra de lo que trae el libro, ¿no? No sé, Ricardo, eres ahora el elegido para seguir la conversa. A ver, retomo algunas ideas. Lo que pasa es que al final de mi intervención, por una cuestión aquí técnica, pensé que me había quedado en el aire, que estaba hablando yo solo a la cámara, pero seguía hablando. Lo gracioso es que seguía hablando y dije, bueno, igual voy a terminar por si acaso, pero luego ya me confirmaron que sí, que he estado presente en todo momento. Entonces quiero retomar algunas ideas finales. Algunas imágenes, por ejemplo, a propósito del texto ahora leído de Mari Herrera, NN, entre las consignas se puede deducir porque aparecen en otros textos la imagen de la muñeca, ¿no? Entonces allí es interesante porque uno se pone a preguntarse lo que puede representar una muñeca, ¿no? Para una niña específicamente, luego para una mujer que recuerda a la muñeca de cuando era niña, de la época cuando era niña, y esa imagen de la muñeca es una imagen bastante sugerente desde el punto de vista artístico, porque por un lado, por lo que he visto en los textos, se asume casi como un anhelo, o sea, la muñeca es la imagen perfecta, ¿no? La muñeca está muy bien delineada, es bonita, siguiendo unos patrones de deseos masculinos en realidad también. O sea, hay como muñecas muy estilizadas, que supuestamente son para niñas, pero son muy
feminizadas, ¿no? O sexualizadas, podríamos también decir. Entonces es curioso cómo podemos tener esas imágenes de la muñeca que se ven en varios relatos, pero luego también como una suerte de, también una imagen que puede ser frágil y que puede ser violentada, que puede ser quebrada en cualquier circunstancia, en un ambiente aparentemente organizado, estable, dócil, orgánico, como puede ser una familia o como debería ser una familia, pero que de pronto pues no es así, ¿no? Entonces, en el que esa muñeca se convierte, adquiere la misma dimensionalidad que otra hija, que otra niña o que otro niño también, ¿no? De la casa. Es decir, puede ser un niño o una niña, puede ser también maltratado, quebrado, destruido como una muñeca, ¿no? O sea, curiosamente, mientras se humaniza la muñeca, se cosifica a los niños o a las niñas. Entonces, es interesante este planteamiento y que está, me parece, de una manera muy bien planteada en ese texto NN, en otros textos también del libro, pero pienso en el NN porque no es, como también lo mencionó Sofía, no es un texto, un cuento en el que digamos, me queda claro la exposición, el nudo, el desenlace, los personajes, no, porque hay toda una atmósfera que nos agobia, pero que es la intención, agobiarte, ¿no? Nos quiere ahogar, es como, no sé, nos apretaran el cuello, pero mira, pero al mismo tiempo buscar una empatía también con el personaje, ¿no? Para el personaje, la protagonista en este caso. Y con las imágenes líricas también que ha destacado Katy, que se presenta aquí en este texto y que espero, y que hay que, María Herrera es de Piura, si no me equivoco, ¿no? Sí, ella es de Piura. Entonces, vemos, se está escribiendo muy bien en el norte, estoy seguro que en las zonas andinas, en el sur, en la selva, y son textos que ojalá no se pierdan, es decir, están en esta de libre acceso para todo lector, eso también hay que destacar. En la biblioteca, ¿no? La biblioteca virtual de Petroperú, pero que además creo yo, y además puedo invitar a cada una de las participantes, estoy seguro que hay muchas de ellas que se quieren tomar en serio el acto de la escritura como un oficio, como ser escritoras, y que vayan reuniendo, que vayan trabajando los textos. No necesariamente un cuento que va en una antología, en una publicación colectiva, es el cuento que va a ir tal cual al libro, a mi libro de cuentos. No. Esto es, digamos, se lo puedo dar como un consejo ya de un escritor ligeramente mayor. Que no, yo he publicado cuentos en antologías. 30 años mayor. Ya. Ay, me han herido. 30 años mayor. Muy bien. Pero bueno, yo sí pienso que ellas, cada una ha salido alrededor con 10 textos como mínimo, más o menos. Yo quería aprovechar este momento, Sofía, para que nos hables de tu escritura, ya del texto que fue seleccionado, que nos cuentes un poquito para invitar a la gente a que entren a leerlo, de tu texto, sobre tu escritura, ¿qué son las cosas que te interesaron explorar? Porque si bien las consignas, como que se da una consigna, pero cada una de esas consignas toca de manera total y absolutamente individual e independiente a cada una, ¿no? Bueno, mi cuento se llama Nuestra forma final. De hecho, es una idea que yo ya estaba como pensando bastante tiempo, ¿no? En esto de, digamos, yo escribo desde hace algún tiempo, además tengo un grupo pequeño de personas con las que compartimos escritos, ¿no? Y la consigna, por ejemplo, de la muñeca, ¿no? La consigna de la muñeca era una consigna en la que tú nos diste una serie de fotos, grandes, 100 fotos, ¿no? Y tu idea fue, lo que a ti te llame la atención, elígelo y escribe algo libremente, ¿no? Mi cuento trata sobre un dibujo, en realidad. Yo como distorsioné un poco la consigna de la muñeca y lo llevé al lado de un dibujo, y es un dibujo que habla, ¿no? O que está presente o que se da cuenta cuando lo van dibujando, ¿no? Una cosa que me pasa mucho cuando yo escribo, me lo suelen decir, yo no lo noto tanto, pero bueno, ya que me lo dicen lo tomaré, es que soy muy sensorial cuando escribo, ¿no? Que pongo mucho énfasis en el ambiente, los sonidos, etc. Y
Hubo algo del taller que siento que me empujó mucho más hacia lo sensorial, ¿no? Tú has tenido algunas dinámicas en las que nos ponías música, ¿no? Y nos pedías, por ejemplo, que cerráramos los ojos, o sea, que ignoremos uno de los sentidos para favorecer otro, ¿no? Y creo que a mí esa experiencia me ha hecho afinar muchísimo más este tema de lo sensorial. Creo que mi cuento va más, bueno, Ricardo me lo dirá, va más para el lado de lo fantástico, que también no es un territorio que yo maneje como con alegría o con soltura. A mí me sale más esta cuestión de lo realista, ¿no? Pero siento que fue como bueno que ese sea el texto elegido, porque justamente es la experiencia de poder confiar también un tipo de trabajo que no suelo hacer, un tipo de narrativa que no suelo hacer, pero que surge en esto de empujarnos un poco en el límite de lo familiar, ¿no? Sí, bueno, es un cuento que yo considero corto, pero tiene 3 caras. No sé, como yo tengo este formato de escribir un poco más largo últimamente. Pero eso, y juega un poco con el lenguaje también, ¿no? No sé mucho cómo describir el texto porque no quiero spoilearlo tanto, pero sí, ¿no? Me gustaba la idea de darle vida a un objeto inanimado, ¿no? En este caso, un pseudo muñeco que terminó siendo un dibujo, ¿no? Pero me gusta que ha habido muchos de los textos que están seleccionados son justamente con esa consigna de la muñeca, ¿no? Creo que algo se hizo con esa consigna de la muñeca o de los muñecos, ¿no? Que movía varias cosas en nosotras como escritoras participantes, ¿no? Sí, Calixta, por ejemplo, también es un texto, sí. El último. Calixta a mí me parece un texto muy interesante. Y bueno, hay algo importante que tal vez sea interesante que la gente lo sepa. Y yo lo digo en el prólogo, estos 20 cuentos definitivamente yo les voy a aconsejar a sus autoras que los sigan trabajando. Estos son cuentos que salieron y que no han tenido mucho tiempo de ser procesados. Y es más, una de las cosas que yo he comentado, si es que se llegara a hacer este libro llegara a ser impreso, interesante tener un tiempito para ver cómo los han seguido trabajando ellas, no sé, tal vez hasta el año que viene, veamos, ¿no? Pero son textos que yo recomendaría que todavía sigan puliendo el texto. Yo siento que nunca está total y absolutamente listo, lo dirá Ricardo, que nos lleva 30 años, bueno, Ricardo, 30 años por delante, pero yo siento que el texto necesita eso, seguir puliendo. En algún lugar lo escuché, que uno sabe que el texto ya está listo cuando comienza a quitar la coma y a volver a ponerla, y a quitar la coma y a volver a ponerla. Y entonces ya uno dice, bueno, ya estoy tranquila y ya sé que esto está listo. Pero sí, mi recomendación sería a cada una de las autoras que no se queden con esta versión, que todavía puede ir adelante. Hay textos muy interesantes y yo invito a quienes nos han estado viendo o quien vea este video a que entre a la biblioteca de Petroperú y lo busque y lo lea. Son 70 páginas, es un libro que se lee pronto, pero que yo siento que invita a releer, y que te va a interpelar y que te va a dejar pensando, y que tiene imágenes y que tiene humor, que tiene voces de mujeres, porque necesitamos empezar a escuchar las voces de mujeres. Desde niñas nosotros hemos aprendido a ver el mundo desde el punto de vista masculino. Libros que leíamos en el colegio de hombres, ¿sí o no? Vas al médico, la mayoría siempre era el ginecólogo, era el médico de cabecera, era el profesor, era el papá que se sienta, el jefe de la familia. Entonces estamos en un momento en que yo creo que es importante empezar a leernos, nosotras las mujeres, sin dejar de leer autores. O sea, yo creo que tenemos que tener los dos puntos de vista. El mundo tiene hombres y mujeres, tiene el día y la noche, tenemos que leer todo,
Tenemos que leer a todas, a todos, a todes. Eso es lo que yo pienso y bueno, nada, por mi parte, no sé si Ricardo quiere decir algo más y darle luego o si Sofía, Ricardo quieren decir algo más, pero por mi parte estoy muy agradecida y espero nada, que lo lean y que las autoras pues que sigan escribiendo. No, básicamente eso, felicitar a las autoras, felicitarte a ti y a la iniciativa de Petroperú y que esas iniciativas continúen, que sigan adelante. Sí, en mi mismo caso, felicitar a esta iniciativa, agradecer también por el espacio que me han dado. De hecho, somos 20 autoras, ¿no? Todas muy diferentes, todas con muchas ganas de seguir escribiendo, todas también con mucha cercanía por los textos de la otra, que creo que es algo bastante importante de visibilizar, ¿no? No siempre encontramos personas que nos quieran leer con ese cuidado, con ese amor, con esas ganas de fomentar el aprendizaje como ha sido en este grupo. Y eso. Gracias. Bueno, Senia. Gracias Katy, gracias Sofía, gracias Ricardo por su participación tan interesante, ¿no? Vamos a seguir impulsando este tipo de talleres, de laboratorios, ¿no? Para que las mujeres se sigan sumando y, bueno, tengan un espacio para escuchar su voz, ¿no? A través de sus publicaciones. Bueno, hemos terminado la presentación del libro Ellas escriben, exploran, imaginan y se atreven. Invitamos a todo el público que nos ha estado siguiendo el día de hoy a visitar nuestra biblioteca virtual. Ya está la publicación y entre otras publicaciones del sello editorial Copé que pueden disfrutar de manera gratuita. Muchas gracias a todos. Buenas noches. A nombre del Centro Cultural Petroperú.